Hola, bienvenidos. Somos la maestra Eva Rautenberg y el profesor Juan Carlos Rangel. Vamos a presentar el proyecto La educación en el mundo hoy. La educación comparada es una rama de la pedagogía que poco se ha abordado en la Universidad Pedagógica Nacional, a pesar de que es un campo de estudio fundamental tanto para comprender el estado en que se encuentra la educación en nuestro país, como para conocer los sentidos, las características, el desarrollo e impacto de los procesos educativos en otras latitudes. Entendemos por educación comparada, siguiendo a Perdomo, 1993, el estudio de los sistemas educativos contemporáneos con vistas a examinar las soluciones aportadas por ellos y problemas compartidos, para diseñar así aquella estrategia que mejor pueda contribuir a la resolución del propio problema, habida cuenta de sus particulares características. Para Le Tan-Col, 1991, la educación comparada es la rama del saber que tiene por objeto identificar, analizar y explicar las semejanzas y diferencias entre hechos educativos y o sus relaciones con el entorno político, económico, social y cultural, e investigar las leyes eventuales que los gobiernan en las distintas sociedades y en diferentes momentos de la historia humana. En la Universidad Pedagógica Nacional, a pesar de ser la educación su campo de especialidad, no se identifica proyecto alguno que se ocupe de poner a disposición de la comunidad universitaria información de lo que ocurre con los sistemas educativos en el ámbito mundial. Por ello, la interpretación que se hace de la educación en México no tiene referentes de contraste con los sistemas vigentes en otros países de Latinoamérica y en el resto del planeta. Este proyecto de investigación pretende incidir en el conocimiento y divulgación de este campo de estudio. El proyecto de la educación en el mundo hoy tiene como objetivos: 1. Establecer una primera red de comunicación con las distintas embajadas de países latinoamericanos en esta primera etapa, con el propósito de identificar a expertos que ofrezcan información pertinente y actualizada de los sistemas educativos, en particular de educación básica y formación de profesionales de la educación. Segundo objetivo, poner a disposición de la comunidad universitaria dicha información a través de diversas actividades académicas donde los foros de análisis y discusión estén privilegiados. El objetivo número 3 es recabar, organizar y analizar la información ofrecida a partir de un conjunto de categorías analíticas que permitan la comparación y el contraste de los sistemas educativos. Y por último, cuarto objetivo, publicar los resultados obtenidos. Al final de esta primera etapa de trabajo, se ofrecerá una publicación impresa y digital conformada por las presentaciones de los especialistas, un estudio preliminar y un apartado de discusión de resultados. Los invitamos a seguirnos en este canal, en donde podrán ver las participaciones de los especialistas e integrantes del cuerpo diplomático asignado a nuestro país para hablar sobre los sistemas educativos de sus respectivos países. Gracias por su atención. Pues buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros en esta segunda conferencia del proyecto La educación en el mundo hoy. Este proyecto, bueno, es por inspiración del maestro Juan Carlos Rangel y mío.
Y la intención justamente de este proyecto es traer para ustedes. Bien, este proyecto tiene justamente la idea de traer para ustedes, para nosotros, para los profesores y para los alumnos, para la comunidad académica de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, experiencias de otros países en términos de los temas educativos que son relevantes en el momento actual. Empezamos con esta primera fase que está asociada con los países latinoamericanos. Digamos que el proyecto es un proyecto grande y esta es la primera fase, insisto, en donde vendrán diferentes integrantes del cuerpo diplomático de los distintos países que están asentados en México a hacer las presentaciones correspondientes de sus países. La idea es que ustedes empiecen a tener marcos de referencia comparativos para poder establecer pues algunos rasgos, reconocer algunos rasgos tal vez equivalentes en los distintos países, bueno, que conforman el orden de lo latinoamericano, y de ahí pues seguramente podemos extraer ideas interesantes e incluso algunas propuestas que son importantes también para ir implantando dentro de nuestro país, dentro de la educación. Ustedes como profesionales de la educación pues deben tener justamente una panorámica amplia con respecto de lo que está sucediendo en el mundo. Y este es un poco el sentido de estas conferencias. Esta es la segunda, la primera fue Cuba. Ahora vamos a escuchar a la doctora Doracio con Brasil y así sucesivamente habrá el próximo semestre otro conjunto de conferencias una vez por mes para que ustedes se vayan enterando de qué sucede. Y para el próximo año entonces traeremos a países de Europa, ¿no? En donde seguramente vendrá Finlandia, que es el que encabeza la lista de la OCDE en la prueba PISA, y bueno, este tipo de experiencias que para ustedes seguramente, para todos, son experiencias sumamente importantes. Surgirá de aquí también, como ustedes pueden ver, un video, de manera que también se puede volver a mirar la conferencia, escucharla, todas se van a grabar, videograbar, y también va a haber un conjunto de publicaciones que están asociadas ya también con un estudio comparativo que vamos a hacer el maestro Rangel y yo, y que tiene justamente que ver con tratar de mostrar cuáles son las condiciones de la educación de estos países y hacer a través de un conjunto de categorías analíticas algunas comparaciones que pudiesen resultar interesantes en el campo de la educación comparada, que es además un campo, déjenme que les diga, que a pesar de tratarse de un campo fundamental en la pedagogía y en las ciencias de la educación, en la Universidad Pedagógica nadie lo aborda, apenas lo estamos empezando Juan Carlos y yo. De manera que nos parece que en este sentido se trata de un proyecto muy relevante, no solamente por la experiencia que ustedes van a tener al escuchar otras voces que vienen además de fuera, sino que también tiene que ver con que esto lo podemos ir como escalando hacia un proyecto mucho más grande, mucho más interesante y que tenga una condición de formación fundamental para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, ahora, ¿sí se escucha? Sí. Ok, muy bien, gracias. Vamos a dar unos datos, un marco muy general de este enorme y bello país que está en América del Sur y que sirva como marco y también para presentar a la doctora, ¿verdad? Nuestra invitada de honor el día de hoy. Brasil es el país más grande de América Latina. Con casi 200 millones de habitantes, es el mayor país de habla portuguesa del planeta. Está caracterizado por la multiculturalidad, la mezcla y la diversidad de razas, culturas, nacionalidades y religiones. Es la mayor economía de América Latina y la séptima economía del mundo. En la actualidad, es el país emergente que más atrae a inmigrantes, no solamente por las riquezas y bellezas naturales, sino también por la alegría de su gente y las buenas perspectivas del futuro. Brasil es un país con libertad de prensa, de culto, de opción sexual, pero no siempre ha sido así. Durante las décadas de los 60 y 70 y hasta bien entrada la de los 80, Brasil vivió una profunda represión y dictadura militar
y ahora sí estamos empezando a cosechar algunos frutos después de ese largo proceso de redemocratización y de desarrollo. 180 lenguas indígenas son habladas en áreas remotas de este país y otras lenguas son habladas por inmigrantes y sus descendientes. Su constitución actual, formulada en 1988, define a Brasil como una república federativa presidencialista. El sistema político es democrático y laico. La federación está formada por la unión del Distrito Federal, los 26 estados y los 5.565 municipios. Es un país muy grande. Tengo el honor de presentar a la doctora Andressa Doracio Parreira, quien es doctora en Lingüística del Portugués y del Español por la Universidad de Salamanca, en España, y posee formación en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. Es investigadora de gramáticas antiguas de ambas lenguas y posee amplia formación docente en estos idiomas. Ha trabajado en el Instituto Cervantes de Belo Horizonte, difundiendo la lengua y la cultura española en Brasil, en el Centro Federal Tecnológico de Minas Gerais, enseñando portugués y cultura brasileña a hispanohablantes, entre otras actividades docentes y de investigación en los Estados Unidos, España y Brasil. Ha publicado una serie de artículos y ha participado en diversos congresos internacionales, como lo que nos da una muestra de su excelencia en su trabajo como profesora e investigadora. Es nuestra colega. Actualmente ocupa el puesto de lectora en la Embajada de Brasil en México y en el Instituto Politécnico Nacional, difundiendo la lengua y la cultura de Brasil en México. Bienvenida a esta universidad, que es su casa, doctora, y pues todos nos da mucho gusto recibirla. Muchísimas gracias. ¿Le damos un aplauso? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok. Nosotros vamos a hacer una breve presentación sobre la educación indígena en Brasil. Me pareció un tema muy interesante que me gustaría destacar. Y para introducir, pues dar un panorama general de cómo funciona el sistema educativo en Brasil actualmente, y más adelante pues entrar un poco en la cuestión más específica de la educación indígena. Así que el estado actual, entonces vamos a hablar un poco sobre el panorama general de la educación en Brasil. Tenemos algunas reglamentaciones que según determinadas leyes y según nuestra constitución son las bases de nuestra educación. En primer lugar, que el gobierno federal, a través del Ministerio de Educación y de Cultura, que ahora es Ministerio de Educación y de Cultura, anteriormente era solamente Ministerio de Educación, es el órgano, ¿no?, federal que reglamenta todas las leyes y todo lo que concierne el tema de la educación. Los principios orientadores de la organización de programas educacionales son algunos principios que nosotros tenemos que organizan la educación desde la base, ¿no?, desde la educación primaria, como llamamos allá, la educación fundamental, hasta los niveles universitarios y postuniversitarios. El gobierno de los estados establece programas educacionales, ¿no?, con financiación del gobierno federal. Entonces tenemos lo que es la carpeta del gobierno federal, y esta carpeta pues financia, ¿no?, las iniciativas del gobierno del estado y de los municipios. Entonces es una responsabilidad compartida entre las tres instancias de la federación, ¿no?, la instancia federal, la de los estados y la de los municipios. Tenemos la Constitución y la ley en portugués llamamos Ley de Diretrizes y Bases de Educación Nacional, que es la LDB, son las que rigen
estos principios, ¿no? Las que establecen estos principios orientadores que había mencionado anteriormente. Por último, nosotros tenemos que el gobierno federal, los estados, el Distrito Federal y las municipalidades deben gestionar sus respectivos sistemas de enseñanza. Normalmente lo que se establece es que los municipios rigen lo que sería la educación fundamental, el Estado la fundamental 2 o como llaman la secundaria, y entre la federación y hay algunas instituciones que son del Estado, por ejemplo, la USPI es una universidad del Estado y no una universidad federal, ¿no? Que yo creo que es la más conocida fuera de país. Entonces hay instituciones que son federales y otras que son estaduales. Bueno, dicho esto, vamos a hablar sobre los diferentes niveles de educación y cómo ellos se organizan en nuestro país. Tenemos la enseñanza fundamental 1 y 2, que son los primeros niveles. Es gratuito, es para todos, incluido adultos, y es obligatoria para los niños de 6 a 14 años. La fase 1, ¿no? La fundamental 1, corresponde a los 5 primeros años y normalmente es solamente un profesor que está responsable de todas las asignaturas o todas las líneas de conocimiento que hay que enseñar en esta primera fase. La segunda fase corresponde a los 4 siguientes años y ahí normalmente tenemos un profesor para cada asignatura. Entonces esto sería lo que es el nivel fundamental, ¿no? De enseñanza. Luego tenemos la enseñanza media, que es gratuita pero no es obligatoria. Tiene una duración de 3 años o de 2.200 horas de clase mínimo, ¿no? Entonces hay un mínimo de horas de clase y es en esta enseñanza media donde se prepara a los estudiantes para las diferentes ramas que pueden elegir posteriormente. Ellos pueden elegir después de la enseñanza media la enseñanza superior, que es gratuito solamente en las instituciones de educación superior públicas. Tenemos las instituciones de educación superior privadas y en este caso pues no es gratuito. Después de la enseñanza media pueden elegir la educación profesional y ahí tenemos algunos institutos tecnológicos o diferentes institutos que abarcan lo que sería la formación profesional. Tenemos la educación especial, que esto sería como aparte, porque la educación especial trata a niños, ¿no? Que ofrecería lo que es la educación fundamental 1 y 2 a personas con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de formación, ¿no? Después tenemos la educación de jóvenes y adultos, para estas personas que no han podido en tiempo hábil o en la edad que tenían que ingresar a la escuela, poder recuperar sus estudios y posteriormente ingresar a la enseñanza superior. Bueno, formas de ingreso. Entonces los diferentes niveles están entre sí vinculados. Es necesario aprobar un nivel completo para pasar al siguiente nivel. Sin esta aprobación pues no hay cómo concluir todo lo que serían los estudios, ¿no? Entonces están vinculados entre sí y es necesario concluir los primeros niveles para ingresar en los siguientes. Para el ingreso a la universidad nosotros tenemos el examen nacional de enseñanza media, que sirve al gobierno para acompañar la calidad de la enseñanza. Entonces tiene dos objetivos, un objetivo desde la óptica del gobierno y otro objetivo para los estudiantes que participan de este examen, de este proceso, ¿no? El gobierno para acompañar la calidad de la enseñanza en el país y orientar la elaboración e implementación de políticas públicas de educación. Entonces ahí se evalúa los niveles, ¿no? de las escuelas, de los estudiantes, de los profesores a partir de este examen y entonces se aplican determinadas políticas o cambios para mejorar la educación. Y sirve al alumno para acceder a programas de becas y de ayudas académicas según la puntuación que alcance, y como complemento al SISU, que es el Sistema de Selección Unificada, es un sistema único para poder acceder, ¿no? Es un único examen de admisión para todas las universidades.
A continuación nosotros tenemos un panorama general, un cuadro donde ilustra exactamente todo lo que yo acabo de explicar. Entonces tenemos la educación infantil, que sería la preescola o creche, como llamamos ahí, ¿no? No sé cómo aquí lo llamarían. Sí, el preescolar, ¿no? Luego tenemos la enseñanza fundamental y todos estos vinculados hasta llegar a la enseñanza media. Y aparte tenemos la educación especial, ¿no? Para atender a servicios especializados, jóvenes, niños que necesitan una atención especializada, la de jóvenes y adultos y básicamente la educación profesional. Luego nosotros tenemos lo que sería los niveles de graduación y postgraduación, ¿no? La carrera y otros niveles. La educación superior varía, pues dependiendo de la carrera que uno va a elegir, ¿no? Pero en general son entre 3 y 6 años. A partir de ahí nosotros ya tenemos lo que llamamos ahí strictus sensu, ¿no? Y los de latus sensu. Y ahí tenemos esta doble división de lo que serían los estudios de posgrado. El posgrado strictus sensu va dirigido hacia la maestría y el doctorado, que son niveles que puedes elegir tanto líneas académicas, investigación o como docencia. Y ya el latus sensu serían como las especialidades o perfeccionamientos dentro de la carrera. Y estos estudios de latus sensu tardan en torno a año y medio. Los de maestría entre 1 año, 2 años, y los de doctorado pues mínimo 4 años. Cuanto tarde pues depende un poco de cada uno, ¿no? Y básicamente esto es cómo funciona la educación en Brasil. Después tenemos un pequeño gráfico donde muestra el número de matriculados actual en cada uno de estos niveles o los niveles de educación básica, ¿no? Ahí no tienen las cifras exactas, entonces más o menos para que nosotros tengamos una idea, entre creche y preescola nosotros tenemos alrededor de 2.000 y 3.000 o 4.000 millones, ¿no? En realidad, de estudiantes, ¿no? de niños matriculados. El nivel fundamental es el donde hay mayor cifra, y ahí contaríamos tanto Fundamental 1 como Fundamental 2. Hay algunas personas que abandonan los estudios, desgraciadamente, en Fundamental 1 por diversas razones, más en unas regiones de Brasil que en otras regiones. Luego bajamos un poco el número para el nivel medio, que es en torno a la cifra de los 7.000 por ahí. Y después tenemos por último de educación de jóvenes y adultos. La educación especial no aparece tanto porque la cifra realmente es muy pequeña, ¿no? La atención que se da a estos es muy pequeña. Bueno, entonces básicamente este es el panorama general de la educación en Brasil actualmente. Y nosotros vamos a hablar ahora sobre la educación indígena y el estado actual, ¿no? Cuál es un poco la historia y hasta llegar al momento que nosotros tenemos ahora. Tuvimos diferentes etapas por temas de colonización y etcétera en lo que es el desarrollo de la educación indígena. A principio, ¿no? En los principios de la colonización portuguesa en Brasil, en el siglo XVI, obviamente eran los jesuitas, ¿no? En ese periodo, que llegaron a Brasil, y el objetivo principal era la catequización, la civilización y la integración forzosa de los indígenas en lo que era la sociedad que se estaba estableciendo en este momento. Es decir, sacarlos desde su ambiente para insertarlos en el ambiente europeo que ya empezaba a llegar, ¿no? Y a partir de ahí, pues que haya una integración, pero ellos tenían que abandonar todo lo que corresponde a su cultura y a su identidad. Después del siglo XVI, ya a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, tuvimos una posición un poco más positivista. El servicio que era implementado por el Servicio de Protección a los Indígenas, y el objetivo en ese periodo era la enseñanza bilingüe, mermar las diferencias,
asimilar a los indígenas, transformarlos en algo distinto de lo que son. Al fin y al cabo, solo hay cambios de palabras, ¿no? Pero el objetivo era el mismo, no de apreciar al indígena con sus particularidades y respetando su cultura, sino más bien pues traerlos y occidentalizarlos de alguna manera, ¿no? Bueno, el objetivo de la escuela servía como instrumento de imposición de valores ajenos. Ellos iban a la escuela y tenían que acoplarse a estos nuevos valores y aprender esta nueva cultura, ¿no? Rechazar la identidad que tenían, rechazar las lenguas que habían aprendido y las culturas que tenían en este entonces. Entonces, básicamente fue así que empezó la educación de los indígenas en Brasil. A continuación, tuvimos después, ¿no? Principios del siglo XX y hasta, ¿no? Bien entrados, ¿no? Mitad del siglo XX hasta ahora, mucho de lo que se avanzó en este periodo, que fue cuando la sociedad civil con grupos aislados, ¿no? Algunas ONGs y algunas iniciativas aisladas trataron de abordar la cuestión de manera independiente. Hasta este momento no había una institución, no había una fundación que se hiciera cargo, ¿no? de los indígenas o que apreciara o que tratara de luchar por los derechos que tenían. Entonces estos miembros, ¿no? de la sociedad civil tenían como objetivo principal pues, la búsqueda de alternativas a esa sumisión, ¿no? y la garantía de sus territorios y el establecimiento de formas menos violentas de relación y de convivencia entre estas dos sociedades que tenían que dividir básicamente el mismo espacio. La escuela, el objetivo de la escuela en este momento era de asegurar el acceso a conocimientos generales sin negar sus particularidades culturales y su identidad. Entonces, a estas iniciativas aisladas, pues llegó a lo que era el objetivo, ¿no? Llegó al grano de la cuestión, ¿qué es lo que estos indígenas necesitan? Pues escucharles y saber qué es lo que ellos necesitan. Bueno, pues este nuevo modelo fue incorporado a la Constitución en 1928 porque eran iniciativas muy fructíferas y el objetivo, ¿no? a partir de este nuevo modelo un poco más formalizado, ya adoptado por el Estado, ya considerado dentro de la Constitución y las leyes, pues estuvo basado en principios de respeto a la organización social indígena y a la valoración de sus lenguas maternas y de los saberes y conocimientos tradicionales de estas poblaciones, ¿no? Entonces, al fin, pues ya se les da el reconocimiento que ellos realmente buscaban. La escuela se convirtió en el instrumento de fortalecimiento de su cultura y del vehículo de adquisición de los conocimientos universales. Obviamente, pues para dialogar con esta sociedad que ya estaba establecida, pues ellos necesitan estos conocimientos universales. Pero eso no significa que tienen que dejar de ser quienes son o negar su identidad, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ahora un poco la reglamentación, ¿no? Cómo actualmente está reglamentada y está organizada lo que en el papel debería ser la educación indígena en Brasil. Entonces, la reglamentación sigue la Constitución de 1988 y es el reconocimiento de la diversidad social, cultural y lingüística y su mantenimiento. Esto es lo que establece la Constitución, que tanto las escuelas como las fundaciones tienen que seguir, ¿no? Hay una responsabilidad compartida entre el gobierno federal a través del Ministerio de Educación, los estados, municipios y la FUNAI. FUNAI es la Fundación Nacional del Indígena, ¿no? Fundación Nacional do Índio, como nosotros conocemos ahí. Hasta ese momento, haber establecido eso en la Constitución, FUNAI era la fundación responsable por todo, o sea, ellos eran responsables por las directrices de educación, por establecer escuelas, por ofrecer a los indígenas
lo que necesitan en todos los aspectos, ¿no? De asegurar su territorio, educación y todos los demás derechos civiles a los que ellos también tienen derecho. A partir de ese momento, entonces se dividió, entonces a FUNAI ya no era responsable del tema de la educación, sino se dividió la responsabilidad entre los estados, municipios y el gobierno federal. Bueno, a partir de ahí también se creó, ¿no?, la Coordinación General de Apoyo a las Escuelas Indígenas y el Comité de Educación Escolar Indígena. Este comité y esta coordinación pues tratan de establecer lo que son las bases curriculares y todos los demás principios educativos específicos para la educación indígena. Las directrices para la Política Nacional de Educación Escolar Indígena llegó en 1993, ¿no? Y lo que hace pues es regir los principios de la práctica pedagógica en contextos de diversidad cultural. Es un documento bien interesante. La mayoría de estos documentos públicos se pueden encontrar en la base de datos del gobierno, están abiertos por si tienen interés en descubrir qué es que hay ahí en estas directrices y hacer comparaciones con la realidad mexicana. Yo creo que sería algo interesante de estudiar. Los pilares de la educación escolar indígena son los siguientes. Es una educación especial y diferente, entonces la educación debe ser específica y diferenciada para ese contexto, para ese público. Es una educación intercultural, ¿no? Entonces hay que observar que es todo Brasil, pero son personas con concepciones de vida, de mundo muy distintas, entonces hay que tener esto en cuenta. Hay que observar la lengua materna y que es una educación bilingüista, ¿okay? Entonces los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar sus lenguas maternas en los procesos educativos escolares, esto es algo garantizado. Tienen que aprender el portugués, claro, porque es la lengua nacional, pero ellos tienen derecho a aprender todo lo que quieran aprender en su lengua materna, entonces hay que asegurar esto. La globalización del proceso de aprendizaje, entonces es un proceso educativo, el proceso educativo escolar. Es un proceso colectivo de construcción de conocimiento y esto involucra tanto alumnos, profesores y comunidad. Es también una responsabilidad compartida, ¿no? Hay que escuchar la necesidad de los indígenas, qué es lo que esperan de una escuela indígena, qué es lo que qué es lo que el Estado les puede asegurar, qué es lo que los alumnos necesitan, entonces dar voz a todas estas instancias. Y con respecto al currículo, no debe ser solamente un conjunto de asignaturas, son las asignaturas y todo lo que involucra la vida del niño, su desarrollo dentro y fuera del aula. Es traer su cultura para dentro de la escuela, no decir que aquí vas a aprender una cosa y tu cultura está de la puerta hacia allá. No, hay que involucrar estas dos, la institución y su vida cotidiana. Entonces, básicamente estos son los pilares de la educación escolar indígena, se ve muy bonito, ¿no? Entonces, ahora nosotros vamos a pasar a los desafíos y perspectivas. Son muchos retos que nosotros nos enfrentamos con respecto a la educación indígena en Brasil, porque tenemos no son muchos los indígenas, pero ellos están dispersos por todo el territorio nacional. Son algunas tribus muy aisladas. El tema de la lengua también es algo muy complejo. Son 180 tribus con 180 lenguas diferentes. Entonces es una realidad muy específica para cada uno, o sea, ellos no hablan el mismo idioma, entonces tenemos diferentes idiomas, algunos de ellos ni siquiera son idiomas orales, ni siquiera lo han gramaticalizado, o sea, no tienen una gramática formal para que podamos, por ejemplo, hacer un material didáctico para estos estudiantes. Entonces hay una serie de desafíos actuales que nosotros nos enfrentamos para poder llevar la educación de calidad, ¿no?, que se merecen y a la que tienen derecho
estos niños y estos jóvenes. Entonces ahora nosotros vamos a ver algunos de los desafíos que tenemos y yo voy comentando uno a uno y vamos a empezar por el panorama actual. Actualmente nosotros tenemos una carencia de estudios sistemáticos y precisos sobre la educación indígena. Yo animo realmente a ustedes pedagogos, lingüistas en general, yo siempre animo a que hagan estudios en este sentido, porque es una rama en la que realmente no se investiga mucho, no se da mucho énfasis. Y es muy importante porque sin este trabajo de investigación, sin este estudio, no podemos avanzar mucho, ¿no? Entonces necesitamos diagnosticar la enfermedad para poder tratarla. No podemos simplemente ir administrando medidas y medidas sin saber exactamente lo que anda pasando. Entonces hay una carencia de estudios sistemáticos con respecto a esto y es importante tenerlo en cuenta. La oferta educativa es todavía incipiente, está formada por experiencias fragmentadas y discontinuas. Por todo el contexto que nosotros ya les comenté, hay algunas experiencias exitosas, hay algunas que por diferentes temas, especialmente financieros o por disposición de personal, no llegan a buen puerto, ¿no? O sea, empiezan pero no terminan. La presencia de diferentes organizaciones e instituciones que siguen orientaciones diferentes. Y esto incluiría el tema de que la transferencia de responsabilidad desde la Fundación Nacional del Indígena hasta Ministerio de Educación, estados y municipios se dio de manera muy abrupta, sin especificar cuáles serían las atribuciones o responsabilidades de cada institución. Obviamente las instituciones civiles, ¿no?, de la sociedad civil tienden a cubrir, ¿no?, el vacío que muchas veces la máquina pública no logra cubrir, y cada uno tiene una manera diferente de pensar, cada uno tiene una manera diferente de actuar, cada uno quiere implementar su propio sistema y eso dificulta mucho, ¿no? En el papel lo que estableció el Ministerio de Educación junto con las secretarías de Estado y etcétera es un buen proyecto, solo hay que saber cómo llevarlo a cabo de manera efectiva, ¿no? La escuela está presente, pero no es el modelo que reivindica a los indígenas, ¿no? Entonces a veces está ahí la escuela, pero no es exactamente lo que ellos esperaban de una escuela indígena, ¿no? Solamente ofrecen hasta el momento el Fundamental 1, ¿no? La mayoría de las escuelas indígenas son la enseñanza básica, y con profesores con poco o diferentes niveles de conocimiento. Entonces son personas que tienen educación básica, entonces solo pueden ofrecer lo que es la educación básica. Entonces falta profesores que realmente tengan el nivel suficiente para poder desempeñar la función y abrir más escuelas de diferentes niveles y que estos indígenas tengan la oportunidad, por ejemplo, de acceder a la universidad. Hoy día el número de indígenas que acceden a la universidad es mínimo. Cuando lo hace son estudiantes excepcionales, se destacan en muchos aspectos, pero todavía no tienen una gran representatividad dentro de lo que es el universo académico en Brasil. Bueno, el siguiente es el número reducido de profesores indígenas. Entonces es muy común que vayan profesores formados en educación indígena, pero no son indígenas. Y eso supone un periodo de adaptación muy largo y supone una dificultad por parte tanto de los indígenas de aceptar a esta persona que viene desde afuera para impartir conocimiento, y tanto de esta persona de adaptarse a esa nueva realidad, ¿no? Como ese choque cultural es algo muy delicado. Lo que se debería haber es un número mayor de indígenas que tuvieran el nivel educativo para poder enseñar en sus respectivas comunidades, pero este número de profesores es muy, muy reducido.
Bueno, pues falta formación adecuada de profesores para actuar en estas escuelas. Muchos de ellos no tienen la formación o no conocen el idioma o no tienen la información cultural necesaria para poder vivir una realidad, impartir conocimiento en una realidad como esta. Falta el reconocimiento de la categoría escuela indígena, entonces en su mayoría son consideradas escuelas rurales o un tipo de extensión de la escuela rural, cuando dentro de nuestras leyes y directrices la escuela rural tiene su espacio y la escuela indígena tiene su espacio, y son dos instituciones distintas y no deberían mezclarse. No es lo mismo una escuela rural que una escuela indígena. La ausencia de material didáctico adecuado y específico en la lengua materna de los diferentes grupos étnicos, por las dificultades que ya mencioné, del tema lingüístico, de la no codificación de muchos de estos idiomas, en fin, por todo esto. Y el intento del MEC de superar la discontinuidad y fragmentación y desarticulación a través de la normalización de los principios que deben regir la oferta de enseñanza a los pueblos indígenas y de la implementación de programas específicos a esta modalidad educativa. O sea, iniciativas hay, intentos hay, ¿no? Pero hay que enfocar un poco más en esto y dar un poco más aportar un poco más de luz al asunto. Por último, nosotros tenemos la transferencia de responsabilidad por la educación indígena y la creación de mecanismos que aseguran cierta uniformidad de acciones y que garantizarán la particularidad de estas escuelas. ¿Qué quiero decir? La educación indígena es responsabilidad de los órganos que ya mencioné. Esta responsabilidad no está muy clara, en la división de responsabilidad entre ellos. Entonces hay que saber, hay que determinar cuál es, ¿no?, la atribución de cada uno. Entonces no hay una clara distribución de responsabilidades entre la federación, los estados y municipios, lo que dificulta la implementación del modelo ideal de educación indígena que ya nosotros lo tenemos en mente, lo tenemos plasmado en el papel. Bueno, estos son el panorama actual y los problemas que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces tenemos ahí los planes de acción del Ministerio de Educación. Y el primero, ¿no?, el primer tópico es la formación de recursos humanos. En esto hay que enfocar. El MEC, el plan de acción es que más y más indígenas puedan acceder a la universidad, puedan formarse y que ellos puedan volver a sus comunidades para que estas personas, o sea, para que no haya tanto choque de adaptación y para que haya una educación efectiva. Entonces, actualmente son poquísimas los ejemplos que podríamos citar en algunas regiones brasileñas con algunas comunidades específicas donde realmente el indígena va a la universidad y vuelve a su comunidad para aportar ahí lo que aprendió y llevar el conocimiento, ¿no?, de manera efectiva. Entonces, la formación de recursos humanos es fundamental. Sin estos profesores que entiendan a esas comunidades, es imposible impartir conocimiento ahí, ¿no?, el conocimiento universal, obviamente. La producción y publicación de material didáctico son escasos, los materiales en lengua indígena para que ellos puedan aprender las matemáticas y otras áreas de conocimiento. Entonces, la producción y publicación de material didáctico es una de las inversiones, ¿no? La difusión de la temática indígena. En Brasil en general sí se conoce por toda la mezcla, por el mestizaje. Sabemos que, ¿no?, de la presencia de los indígenas, pero poco se conoce de su cultura, poco se conoce del conocimiento que ellos nos pueden aportar a nosotros. Entonces poco se difunde lo que es la comunidad indígena fuera, ¿no?, de estos territorios. Es sumamente importante que haya una difusión más amplia de la temática indígena
en los medios de comunicación, tanto dentro de las universidades, para que haya un intento más por parte de la sociedad de aceptarlos y de cooperar con ese proceso, ¿no? La cooperación técnica trata realmente que haya un mayor contacto entre las secretarías de los estados y municipios y la gobernación, y que ellos se comuniquen más y que cooperen entre sí para que este proyecto se pueda llevar a cabo. El referencial curricular nacional para la escuela indígena, entonces hay que establecer bases, ¿no?, muy fijas con respecto a este tema y con respecto a lo que se debe impartir dentro de las escuelas. Y un banco de datos sobre escuelas indígenas. En Brasil actualmente sí tenemos un banco de datos de escuelas en general, tanto escuelas rurales como escuelas públicas, etcétera, porque hay que acompañar cuántos alumnos entran, cuántos salen, cuántos aprueban, cuántos reprueban, cómo van las escuelas. Entonces existe una base de datos unificada de la educación, ¿no?, para que haya conocimiento de las escuelas y de cuántos alumnos hay en cada lugar. Pero por el aislamiento y por la dificultad geográfica y de comunicación, pues las escuelas indígenas tienden a estar más aisladas también en este proceso de recogida de datos, ¿no?, incluso estadísticos. Pero sí, ese es el plan de acción del gobierno, es implementar este banco de datos. Bueno, las metas. Son 19 las metas que nosotros tenemos actual para poder lograr que la educación indígena salga a flote, ¿no? Entonces, la primera meta es atribuir a los estados la responsabilidad legal por la educación indígena, porque ellos son los que están más cerca y ellos los que pueden mirar las necesidades, ¿no?, más directamente, o a través de la delegación de responsabilidades a los municipios, ¿no?, bajo obviamente la coordinación general con el apoyo financiero del Ministerio de Educación. Universalizar la adopción de las directrices para la Política Nacional de Educación Escolar Indígena, que se estableció entonces por las iniciativas sociales. Pues muchas veces esto no es el mismo modelo que se aplica en todos los lugares, entonces hay que universalizarlo, ¿no? Universalizar más o menos en 10 años es la perspectiva, la oferta de las comunidades indígenas de programas educacionales equivalentes al Fundamental 1, ¿no?, que todas tengan, respetando su modo de vida, su visión de mundo y las situaciones sociolingüísticas específicas. La meta número 4 es ampliar la oferta del Fundamental 2, ¿no?, tanto en la propia escuela indígena como integrando los alumnos de clases comunes en las escuelas próximas, y ahí también, ¿no?, empezar a insertar este estudiante indígena en una diferente realidad, para que él se vaya acostumbrando que luego tienen que entrar después del Fundamental 2 a la enseñanza media, a la universidad, y entonces es otra realidad, para que el choque no sea tan grande, entonces que poco a poco se vaya integrando, ¿no?, respetando su modo, al mismo tiempo que se les ofrezca la atención adicional necesaria para su adaptación. Fortalecer y garantizar la consolidación y el perfeccionamiento y el reconocimiento de experiencias de construcción de una educación diferenciada de calidad actualmente en curso en áreas indígenas. Entonces, dar más difusión a estos proyectos bien sucedidos que han habido hasta ahora. Bueno, la meta número 6 es crear la categoría oficial de escuela indígena, que sean reconocidas como tal, para que la particularidad del modelo de educación intercultural y bilingüe sea asegurada. Proceder al reconocimiento oficial y a la regularización legal de todos los establecimientos de enseñanza ubicados en el interior de las tierras indígenas, y a la constitución de un cadastro nacional de escuelas indígenas, ¿no?, como nosotros hemos visto para elaborar este banco de datos. La meta número 8, asegurar la autonomía de las escuelas indígenas, tanto con respecto al proyecto pedagógico
como al uso de recursos financieros públicos para el mantenimiento del cotidiano escolar, garantizando la participación de cada comunidad indígena en las decisiones relativas al funcionamiento de la escuela. Dar voz, ¿no?, a todos estos niveles de... Número 9, establecer patrones mínimos más flexibles de la infraestructura escolar para esos establecimientos que garanticen la adaptación y las condiciones climáticas de la región y siempre que posible las técnicas de edificación propias de cada grupo indígena para que no haya tanta, ¿no?, disonancia, además de las condiciones básicas de higiene. Entonces, priorizar también que la escuela se vea como parte de la comunidad, no como algo diferente a la comunidad. Establecer un programa nacional de colaboración entre la Unión, ¿no?, la Federación y los estados para equipar las escuelas indígenas con recursos didáctico-pedagógicos básicos, bibliotecas, materiales de apoyo, todo lo que ellos necesiten para garantizar un buen nivel de educación. La meta número 11 sería adaptar programas del Ministerio de Educación de auxilio al desarrollo de la educación, como transporte escolar, libros didácticos, biblioteca escolar, comida, la televisión, ¿no?, los canales de televisión didácticos, para contemplar la particularidad de la educación indígena. Entonces, crear todo ese aparato que ellos necesitan, que sea para contemplar las necesidades que tienen. Fortalecer y ampliar las líneas de financiación existentes en el Ministerio de Educación para implementación del programa de educación escolar indígena. Todavía la cantidad, ¿no?, la financiación para lo que es la educación indígena es muy inferior comparado con lo que se ofrece y lo que se aporta para diferentes realidades. Crear tanto en el Ministerio de Educación como en las Secretarías de Educación programas dirigidos hacia la producción y publicación de materiales didácticos, y eso sería, también incluiría investigaciones, ¿no?, pedagógicas, en fin, para estos grupos indígenas, ¿no?, elaborados especialmente por profesores indígenas, con ayuda de los estudiantes, con ayuda de la comunidad, pero preferentemente elaborado por profesores indígenas. La meta 14 es establecer las referencias curriculares indígenas y universalizar su aplicación por las escuelas. Después, instituir y reglamentar la profesionalización y el reconocimiento público del magisterio indígena, que desgraciadamente todavía no es reconocido, con la creación de la categoría de profesores indígenas como carrera específica del magisterio, con concurso, ¿no?, sería una oposición adecuada a las particularidades lingüísticas y culturales de las sociedades indígenas con niveles de remuneración correspondientes a su nivel de calificación profesional. Lo que ya existe, por ejemplo, hay un magisterio para lengua portuguesa o un magisterio en general, ¿no?, para las escuelas normales, y para poder ingresar como profesor en estas escuelas hay una oposición, hay que hacer una serie de exámenes, comprobar una serie de conocimientos, pero para la escuela indígena no. Entonces es importante que también se establezcan estas bases para que se establezca un cuerpo docente de calidad, ¿no?, en las escuelas indígenas. Bastante obvio, ¿no? 16, establecer y asegurar la calidad de programas continuos de formación sistemática del profesorado indígena, especialmente en los conocimientos relativos a los procesos escolares de enseñanza y aprendizaje, a lo que es didáctica, metodología, la alfabetización, la construcción colectiva de conocimientos y a la valoración del patrimonio cultural de la población indígena, ¿no?, que se está atendiendo. Número 17, formular un plano para la implementación del programa especial para la formación de profesores indígenas en nivel superior, ¿okay? A través de la colaboración de universidades y otras instituciones de nivel equivalente. Hay una serie de proyectos, uno que se destacó mucho fue de la Universidad de Brasilia, y hay muchos estudiantes
o sea, ellos estaban haciendo un proceso de adaptación, un proyecto que ayudaba a estos estudiantes indígenas a adaptarse a la realidad de la universidad, ¿no? Entonces había una serie de metas dentro del proyecto de la Universidad de Brasilia, que fue un proceso muy fructífero. Hubo tanto participación de los profesores de la universidad como de los estudiantes, porque había mucha dificultad de adaptación. Entonces había talleres, había cursos, había asistencia psicológica, tanto para profesores que impartían clases para estos estudiantes indígenas, como para los estudiantes, para que ellos pudieran entender, ¿no? O sea, y crear esta dinámica del compartir entre estas dos realidades. Entonces ambos necesitaban esta ayuda para que hubiera una mayor cercanía entre estas dos realidades. Ese es un proyecto muy interesante. Y por último, ¿no?, proporcionar la correcta y amplia información sobre las sociedades y culturas indígenas como medio de combatir el desconocimiento, la intolerancia, la discriminación y el prejuicio hacia esas poblaciones que todavía existen en algunas regiones, ¿no? Entonces, disminuir lo que es esta intolerancia y esta discriminación, para que ellos tengan más conocimiento y mayor contacto con estas comunidades. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.